El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. A Leon Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa muy poderosa. Esta persona mayor es el mejor amigo que he tenido en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde sufre de hambre y de frío, razón por la cual necesita consuelo. Pero si todas estas excusas no fueran suficientes, entonces quisiera dedicar este libro al niño que alguna vez fue esta persona mayor. Todas las personas mayores fueron primero niños, aunque pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a Leon Werth, cuando era niño. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen, titulado Historias vividas, una magnífica estampa que representaba a una serpiente boa tragándose a una fiera. He aquí la copia del dibujo. En el libro se afirmaba: las serpientes boas engullen completa a su presa, sin masticarla. Después ya no pueden moverse y duermen durante los 6 meses siguientes que dura su digestión. Entonces reflexioné mucho sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de darnos miedo un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería a un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran entender. Las personas mayores siempre necesitan de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara de lado los dibujos de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y que me interesara más por la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De este modo, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Me había desanimado el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca entienden nada por sí mismas. Y para los niños es muy fastidioso tener que estarles dando siempre explicaciones. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé casi por todo el mundo y en efecto, la geografía me sirvió de mucho. A primera vista, podía distinguir claramente China de Arizona, lo cual es muy útil, sobre todo si uno se pierde durante la noche. Es así como a lo largo de mi vida he tenido muchísimo contacto con muchísima gente seria. He tratado a muchas personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero eso no ha ayudado en nada a mejorar mi opinión sobre ellas. Cuando encontraba a alguna que me parecía más o menos lúcida, la sometía a la prueba de mi dibujo número 1, que hasta la fecha conservo. Quería saber si en verdad era una persona comprensiva, pero invariablemente cada una me daba la misma respuesta: es un sombrero. Entonces me abstenía de hablarle de boas o de selvas vírgenes o de estrellas. Me ponía a su altura y le hablaba de bridge, de golf, de política, de corbatas. Y mi interlocutor quedaba muy satisfecho de haber conocido a un hombre tan razonable. Vivía así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Hasta que un día, hace 6 años,
Mi nave tuvo una avería en el desierto del Sahara. Algo en el motor se había dañado. Y como no iban conmigo ni mecánicos ni pasajeros, me dispuse a tratar de encargarme, yo solo, de la difícil reparación. Para mí era una cuestión de vida o muerte, pues apenas me quedaba agua potable para unos 8 días. La primera noche dormí sobre la arena, a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más solo que un náufrago en una balsa en medio del océano. Así que ya podrán imaginarse mi sorpresa cuando, justo al amanecer, me despertó una cariñosa vocecita que decía: por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me levanté de un salto como si un rayo me hubiera alcanzado. Froté mis ojos, miré bien y vi a un extraordinario hombrecito que me observaba detenidamente. He aquí el mejor retrato que, más tarde, logré hacer de él. Aunque mi dibujo, desde luego, es mucho menos encantador que el modelo. Pero no es mi culpa. Las personas mayores me desanimaron en mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no había aprendido a dibujar más que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, esta aparición con los ojos abiertos de asombro. No olviden que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Ahora bien, mi pequeño hombrecito no parecía estar perdido, ni muerto de cansancio, ni de hambre, ni de sed, ni de miedo. No tenía para nada la apariencia de un niño que se hubiera extraviado a la mitad del desierto, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado. Cuando por fin logré hablar, le dije: «¿Pero qué haces aquí?». Entonces volvió a repetirme muy pausadamente, como si se tratara de algo muy serio: «Por favor, dibújame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por muy absurdo que esto me pareciera, estando a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Pero recordé entonces que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y un poco malhumorado, le dije al hombrecito que yo no sabía dibujar. «No importa», me respondió, «dibújame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, volví a hacer, esta vez para él, uno de los 2 únicos dibujos que me sentía capaz de realizar, el de la boa cerrada. Y me quedé de una pieza cuando oí al hombrecito protestar: «No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante es muy voluminoso. En donde vivo, todo es muy pequeño y lo que yo necesito es un cordero. Dibújame un cordero». Entonces dibujé un cordero. Lo observó con mucha atención y luego dijo: «No, este ya está muy enfermo. Dibújame otro». Seguí dibujando mientras mi amigo me miraba con una sonrisa llena de amabilidad e indulgencia. «Velo bien», dijo. «Ese no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Volví, pues, a hacer un dibujo, pero también lo rechazó. «Este es muy viejo. Yo quiero un cordero que viva muchos años». Entonces
Ya sin gota de paciencia y ansioso por comenzar a desmontar el motor, garabateé este dibujo y se lo mostré. Esta es la caja. El cordero que tú quieres está dentro. Con gran sorpresa, vi cómo se iluminaba la cara del joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que este cordero necesita mucha hierba? ¿Por qué? Porque en el lugar donde yo vivo, todo es muy pequeño. Te alcanzará con lo que tengas. El cordero que te di es muy pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo y exclamó: no es tan pequeño. Vaya, se quedó dormido. Y fue así como conocí al Principito. Me tomó mucho tiempo comprender de dónde venía. El Principito, que me hacía muchas preguntas, no parecía escuchar las mías jamás. Fueron palabras pronunciadas al azar las que, poco a poco, me lo revelaron todo. Así, cuando por primera vez vio mi avión, no dibujaré mi avión. Es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó: ¿qué es esa cosa? No es una cosa, vuela. Es un avión, es mi avión. Me sentí muy orgulloso de que supiera que yo volaba. ¿Cómo? ¿Caíste del cielo?, exclamó. Sí, le contesté modestamente. Ah, qué divertido. Y el Principito soltó una enorme carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias sean tomadas en serio, después añadió. ¿Así que tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Alcancé a ver un destello en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente: ¿acaso tú vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movió suavemente la cabeza y observó con detenimiento mi avión. La verdad es que con esa cosa no es posible que hayas venido de muy lejos. Y se sumió en un ensueño que duró un largo rato. Después, sacó el cordero de su bolsillo para sumergirse en la contemplación de su tesoro. Se podrán imaginar cuánto me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, por saber un poco más. ¿De dónde vienes, jovencito? ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres llevarte mi cordero? Después de reflexionar un instante en silencio, me contestó: lo bueno de esta caja que me regalaste es que por la noche le servirá de casa. Claro, y si te portas bien, también te daré una cuerda y una estaca para que lo ates durante el día. La propuesta pareció incomodar al Principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea tan extraña? Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Y mi amigo volvió a soltar una carcajada. Pero, ¿a dónde quieres que se vaya? A cualquier sitio. Derecho, hacia adelante. Entonces el Principito agregó muy serio: no importa dónde vaya. El lugar donde vivo es tan pequeño. Y con un poco de melancolía añadió: derecho, hacia adelante, no se puede llegar muy lejos. Así fue como supe una segunda cosa muy importante. El planeta de donde venía el Principito era apenas más grande que una casa. Esto no podía sorprenderme mucho. Sabía perfectamente que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus y todos los que tienen nombre, hay otros centenares más cuyo tamaño es tan pequeño que a duras penas es posible distinguirlos con la ayuda de un telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Lo llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo poderosos motivos para creer que el planeta de donde venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide fue visto con el telescopio solo una vez, en 1909, por un astrónomo turco.
El astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un Congreso Internacional de Astronomía, pero nadie le creyó debido a su indumentaria. Las personas mayores son así. Afortunadamente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo la pena de muerte, la obligación de vestirse a la europea. El astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920, y como esta vez se presentó con una vestimenta muy elegante, todo el mundo le creyó. Si he contado todos estos detalles sobre el asteroide B612 y si he revelado su número, es por las personas mayores. A las personas mayores les encantan los números. Cuando les hablas de un nuevo amigo, no te preguntan jamás sobre lo esencial de esa persona. Nunca van a preguntar cómo suena su voz, cuáles son sus juegos preferidos, colecciona mariposas. En cambio, sí escuchas preguntas como ¿cuál es su edad? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente así creen conocer a ese nuevo amigo. Si les dices a las personas mayores, acabo de ver una casa hermosa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no lograrán imaginar cómo es esa casa. Es preciso decirles, acabo de ver una casa de 100,000 francos. Entonces exclaman, ¡qué bonita es! De igual manera, si les dices, la prueba de que el Principito existió es que era un hombrecito encantador que reía y quería un cordero. Y cuando uno quiere un cordero, es porque uno existe. Se encogerán de hombros y te dirán que razonas como un niño. Por el contrario, si les dices, el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y dejarán de hacerte preguntas. Así son las personas mayores y hay que tenerles paciencia. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores, pero naturalmente, nosotros que entendemos bien la vida, nos burlamos de los números. A mí me habría gustado mucho más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, érase una vez un principito que vivía en un planeta apenas poco más grande que él y que necesitaba un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto les habría parecido algo mucho más real. Pero no quiero que mi libro sea leído a la ligera. Me da tanta tristeza relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Y si ahora intento describirlo, es con el fin de no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todo el mundo ha tenido un amigo. Y yo no quiero volverme como las personas mayores, que no se interesan más que en sus números. Así que por eso compré una caja de pinturas y lápices de colores. Qué difícil resulta a mi edad volver al dibujo cuando nunca he hecho más intento que el de dibujar una boa cerrada y una boa abierta, a la edad de 6 años. Procuraré desde luego hacer los retratos lo más parecidos posible, pero no estoy seguro de lograrlo. Un dibujo me sale bien y el otro no se parece en nada. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el Principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces voy tanteando de una manera u otra. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá que perdonarme. Mi amigo jamás daba explicaciones.
Quizá me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido. Cada día aprendí algo nuevo sobre su planeta, sobre su partida, sobre su viaje. Lo iba sabiendo poco a poco, como al azar. Después de reflexionar en sus palabras, fue así como, al tercer día, conocí el drama de los baobabs. Y esta vez fue gracias al Cordero, porque el Principito, como si una grave duda lo hubiera asaltado, me interrogó de repente. ¿Es cierto que los corderos comen arbustos? Sí, es cierto. Ah, qué alegría. No entendí por qué era tan importante para él que los corderos comieran arbustos. Pero el Principito añadió, ¿o sea que también comen baobabs? Tuve que hacerle notar que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara consigo a toda una manada de elefantes, ésta no acabaría ni con un solo baobab. La idea de una manada de elefantes hizo reír al Principito. Habría que colocarlos unos encima de otros. Y luego observó atinadamente. Los baobabs, antes de ser grandes, son pequeños. Claro, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Ay, por favor, me respondió como si se tratara de algo muy obvio. En cambio, yo tuve que hacer un gran esfuerzo para comprender el problema. Y en efecto, en el planeta del Principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, había semillas buenas y semillas malas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra, ocultas, hasta que a una de ellas se les antoja despertar. Y entonces se estira y se asoma tímidamente hacia el sol, para convertirse en una encantadora e inofensiva ramita. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar crecer como quiera, pero si se trata de una hierba mala, hay que arrancarla de inmediato, en cuanto uno la haya reconocido. En el planeta del Principito había semillas terribles. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado de estas semillas. Y si un baobab no se arranca en cuanto brota, ya nunca será posible deshacerse de él. Invade todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es muy pequeño, y si los baobabs son muy numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el Principito. Cuando uno termina de asearse por la mañana, también es preciso asear cuidadosamente al planeta. Hay que dedicarse con regularidad a arrancar los baobabs en cuanto uno los distingue de entre los rosales, ya que de pequeños son muy parecidos. Es un trabajo fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a dibujar una imagen que fuera muy linda y que hiciera entender a los niños de la Tierra la importancia de realizar este trabajo. Si algún día viajan, me decía, les será de utilidad. A veces el trabajo se puede dejar para más tarde, pero si se trata de baobabs, postergarlo siempre deriva en una catástrofe. Conocí un planeta que estaba habitado por un perezoso que descuidó 3 arbustos. Y, tal como me aconsejó el Principito, dibujé aquel planeta. No me gusta adoptar un tono moralista, pero se sabe tan poco del peligro que entrañan los baobabs y son tan enormes los riesgos que corren quienes se pierden en un asteroide, que no dudo en hacer una excepción y decirles, niños, tengan cuidado con los baobabs, y solo para advertir a mis amigos de los peligros que, como a mí sin saberlo, los rondan desde hace tiempo.
me esmeré tanto en hacer el dibujo. La lección que doy con el dibujo bien vale la pena. Quizás se pregunten, ¿por qué en este libro no hay otros dibujos tan grandiosos como el de los baobabs? La respuesta es muy simple. Lo intenté, pero sin conseguirlo. Cuando dibujé los baobabs, me impulsaba un sentimiento de urgencia. Ay, principito, poco a poco he ido comprendiendo tu modesta y melancólica vida. Durante mucho tiempo, no tuviste más distracción que la de contemplar la dulzura de las puestas del sol. Me enteré de este nuevo detalle la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, me encantan las puestas del sol. ¿Vamos a ver una puesta de sol? Pero hay que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio te mostraste muy sorprendido, pero después te reíste de ti mismo y dijiste, siempre creo que estoy en mi planeta. En efecto, todo el mundo sabe que cuando en Estados Unidos es mediodía, en Francia se pone el sol. Habría que trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desafortunadamente, Francia queda muy lejos. A ti, en cambio, en tu pequeño planeta, te basta jalar tu silla unos cuantos pasos para apreciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 44 veces y poco después añadiste, ¿sabes? Cuando estás muy triste, es agradable ver las puestas de sol. El día que viste las 44 puestas de sol, estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no me contestó. Al quinto día, de nuevo gracias al Cordero, me fue revelado otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente, sin preámbulos, como si se tratara de un problema meditado en silencio durante largo tiempo. Si un cordero come arbustos, ¿también come flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? No lo sabía. Yo estaba muy ocupado tratando de aflojar del motor un tornillo demasiado apretado. La avería comenzaba a parecerme muy grave y eso me preocupaba mucho, pues el agua para beber, que ya se estaba agotando, me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Irritado por no poder aflojar el tornillo, le respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Oh. Pero después de un silencio, me dijo como con rencor, no te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen temibles con sus espinas. No le contesté nada. En ese momento me decía, si este tornillo aún se resiste, lo haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Y tú crees que las flores...? No creo nada. Te contesté lo primero que se me ocurrió. Yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me observaba con un martillo en la mano y los dedos negros de grasa, inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Sentí un poco de vergüenza. No obstante, implacable, el principito añadió, lo confundes todo lo mezclas. En realidad estaba muy enojado y sacudiendo la cabeza, agitaba al viento sus dorados cabellos. Conozco un planeta donde hay un señor muy colorado. Nunca ha olido una flor, nunca ha visto una estrella, nunca ha amado a nadie, no ha hecho otra cosa que sumar. Y todo el día repite como tú.
Soy un hombre serio. Y eso hace que se hinche de orgullo. Pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El Principito ahora estaba pálido de rabia. Hace millones de años que las flores fabrican espinas y también hace millones de años que los corderos comen flores, a pesar de sus espinas. ¿Acaso no es una cosa seria averiguar por qué las flores se esfuerzan en fabricar espinas que no les sirven para nada? ¿No es importante la guerra entre los corderos y las flores? ¿No es más importante y más serio que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo conozco una flor única en el mundo, que no existe en ninguna otra parte, salvo en mi planeta, y sé que un pequeño cordero puede acabar con ella de golpe, así, una mañana, sin darse cuenta de lo que hace? No, eso no es importante. El Principito se puso rojo y luego añadió: si alguien ama una flor de la que no existen más que un ejemplar en millones y millones de estrellas, bastará con que las mire para que se sienta feliz. Dirá: mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se come la flor, para esta persona será como si de pronto todas las estrellas se extinguieran. ¿Y eso no es importante? No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Me olvidé de mis herramientas. Poco me importaba el motor, el tornillo, la sed y la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, se encontraba un pequeño príncipe que necesitaba consuelo. Lo acuñé en mis brazos y lo mecí mientras le decía: la flor que tú amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una protección para tu flor. Ya no sabía qué más decirle. Me sentía muy torpe. No sabía cómo consolarlo y recuperar su confianza. ¿Es tan misterioso el país de las lágrimas? Muy pronto aprendí a conocer mejor esta flor. En el planeta del Principito siempre había habido flores muy sencillas, ornamentadas con una sola fila de pétalos. Casi no ocupaban lugar y no molestaban a nadie. Aparecían en la hierba una mañana y luego se marchitaban por la tarde. Pero esta flor un día había germinado de una semilla que llegó de no se sabe dónde, y el Principito la había vigilado muy de cerca desde que era una ramita, que por cierto no se parecía a ninguna otra. Podía ser una nueva especie de baobab. Mas el arbusto pronto dejó de crecer y comenzó a formar una flor. El Principito, que asistía a la formación de un enorme capullo, intuyó que estaba próximo a presenciar una aparición milagrosa. Pero, al abrigo de su ropaje verde, la flor no terminaba de prepararse para estar bella. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y acomodaba sus pétalos uno a uno. No quería salir toda arrugada como las amapolas. Quería presentarse luciendo todo el esplendor de su belleza. Ah, sí, era muy coqueta. Su misterioso acicalamiento había durado días y días. Por fin, una mañana, al despertar el alba, se dejó ver. Y la flor, que tanto se había esmerado en su arreglo, dijo bostezando: acabo de despertar. Discúlpame, aún estoy despeinada. El Principito entonces no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa es usted! ¿Verdad?, respondió dulcemente la flor. Nací al mismo tiempo que el sol.
El principito advirtió que no era precisamente modesta, pero era tan conmovedora. Creo que ya es hora del desayuno, añadió ella enseguida. ¿Tendría la bondad de pensar un poco en mí? Y el principito, muy confundido, fue a buscar una regadera y la llenó de agua fresca para verterla sobre la flor. Muy pronto el principito se sintió atormentado por la recelosa vanidad de la flor. Un día, por ejemplo, hablando de sus 4 espinas, le dijo al principito: ya pueden venir los tigres con sus garras. No hay tigres en este planeta, objetó el principito. Además, los tigres no comen hierba. Yo no soy ninguna hierba, respondió dulcemente la flor. Perdóname. No le temo a los tigres, pero detesto las corrientes de aire. ¿Tendrá un biombo? ¿Detesta las corrientes de aire? ¡Qué mala suerte para una planta!, pensó el principito. Esta flor es muy complicada. En la noche me cubrirá con una campana de cristal. Hace mucho frío. No me siento cómoda. El lugar de donde yo vengo... Pero interrumpió. Había llegado en forma de semilla y no era posible que hubiera conocido otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en una mentira tan inocente, tosió 2 o 3 veces para que el principito se sintiera culpable. ¿Y el biombo? Iba a buscarlo, pero como no para de hablarme... Entonces la flor tosió de nuevo en un afán por despertar remordimientos en el principito. Así, pese a la buena fe de su amor, el principito pronto empezó a dudar de la flor. Había tomado muy en serio unas palabras sin importancia y se sintió muy desgraciado. Nunca debía haberle escuchado. Me confió un día. Nunca se debe escuchar a las flores. Solo hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta. Sin embargo, eso no me alegraba. Aquella historia de las garras que me molestó tanto terminó por convencerme al final. Y me confió algo más. Entonces no supe comprender nada. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba, iluminaba mi vida. No debía haber huido. Debía haber advertido la ternura que había detrás de sus inocentes artimañas. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que para fugarse, el principito aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de su partida puso en orden el planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes que estaban activos. Tenía 2 y le eran de gran utilidad para calentar el desayuno a las mañanas. Tenía también un volcán extinguido, pero lo desollinaba por igual porque, como decía, nunca se sabe. Si están bien limpios de hollín, los volcanes arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Obviamente, en nuestro mundo somos demasiado pequeños para desollinar los volcanes. Por eso nos ocasionan tantos problemas. El principito arrancó también, con un poco de melancolía, los últimos brotes de baobabs. Creía que jamás iba a volver. Por eso, todas esas tareas cotidianas le parecieron exactamente agradables esa mañana. Y cuando por última vez regó la flor y se preparó para ponerla al abrigo de su campana de cristal, descubrió que tenía ganas de llorar. «Adiós», le dijo a la flor. Pero la flor no respondió. «Adiós». La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada. He sido muy tonta», dijo al fin. «Te pido perdón.
trata de ser feliz. Al Principito le sorprendió que no le reprochara nada. Se quedó ahí, contemplando desconcertado, con la campana en la mano, sin comprender aquella apacible dulzura. Pues sí, te amo, le dijo la flor. Por mi culpa no llegaste a saberlo. No tiene importancia, pero tú has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja en paz esa campana. Ya no la quiero. Pero el viento, no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales, tendré que soportar a 2 o 3 orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que son muy bellas. Si no, ¿quién me visitará? Tú estarás lejos. En cuanto a las fieras, no les temo. Tengo mis garras. E inocentemente mostró sus 4 espinas. Después añadió, no te quedes ahí parado. Me pones de nervios. Tú decidiste marcharte. Entonces, vete ya. Y es que no quería que la viera llorar. Era una flor muy orgullosa. El Principito se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó pues a visitarlos para encontrar algo en qué ocuparse y también para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, se hallaba sentado en un trono muy sencillo, pero a la vez majestuoso. ¡Ah! ¡He aquí un súbdito!, exclamó el rey cuando vio aparecer al Principito. Y el Principito se preguntó, ¿cómo es posible que me reconozca si nunca en la vida me había visto? Ignoraba que, para los reyes, el mundo está muy simplificado. Todas las personas son súbditas. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba muy orgulloso de ser por fin rey de alguien. El Principito buscó con la mirada dónde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto armenio. Así que permaneció de pie y, como estaba muy cansado, bostezó. Va en contra del protocolo bostezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No lo puedo evitar, respondió el Principito, confundido. Hice un largo viaje y no he dormido. Entonces, dijo el rey, te ordeno que bosteces. No he visto a nadie bostezar desde hace años. Los bostezos para mí son algo curioso. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Me intimida. Ya no puedo, dijo el Principito, que se ruborizó. Respondió el rey. Entonces, te ordeno que a veces bosteces y que a veces tartamudeaba un poco y parecía molesto. Y es que el rey consideraba de suma importancia que los demás respetaran su autoridad. No toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Si ordenara, decía con frecuencia, si ordenara que un general se convirtiera en un ave marina y el general no obedeciera, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Me puedo sentar?, preguntó tímidamente el Principito. Te ordeno que te sientes, le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de un manto de armiño. El Principito estaba sorprendido, pues el planeta era minúsculo. ¿Sobre quién podría gobernar a este rey? Alteza, le dijo. Disculpe que lo interrogue. Te ordeno que me interrogues, se apresuró a decir el rey. Alteza, ¿sobre qué reina usted? Sobre todo, respondió el rey,
con gran sencillez. Sobre todo, el rey, con un discreto ademán, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso?, preguntó el Principito. Sobre todo eso, respondió el rey. Porque no solo era un monarca absoluto, sino también un monarca universal. ¿Y las estrellas le obedecen? Claro, dijo el rey. Obedecen de inmediato. No tolero la indisciplina. Tal poder maravilló al Principito. Si él hubiera tenido, habría podido asistir no solo a 44, sino a 72 o incluso a 100 o hasta 200 puestas del sol en el mismo día, sin haber tenido jamás que mover su silla. Y como se sintió un poco triste de acordarse de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol. Concédame ese gusto. Ordene al sol que se ponga. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como si fuera una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se convierta en un Ave María, y si el general no ejecuta la orden decidida, ¿quién estará obrando mal? ¿Él o yo? Usted, dijo firmemente el Principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede dar, afirmó el rey. La autoridad reposa ante todo en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se arroje al mar, el pueblo hará la revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta del sol?, le recordó el Principito, quien nunca olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol. La exigiré, pero según me dicte el arte de gobernar, esperaré a que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo será eso?, quiso saber el Principito. Le respondió el rey, que consultó primero un grueso calendario. Será hacia las 7:40. Ya verás cómo seré obedecido. El Principito bostezó, lamentó que su puesta del sol se hubiera frustrado y, como ya empezaba a aburrirse, le dijo al rey: ya no tengo nada que hacer aquí. Voy a irme. No te vayas, respondió el rey, que se sentía orgulloso de tener un súbdito. No te vayas. Te nombro ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero si no hay nadie a quien juzgar. Nunca se sabe, le dijo el rey. Aún no he visitado todo mi reino. Estoy muy viejo, no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar. Ah, pero yo ya lo vi, dijo el Principito, que se inclinó un poco para volver a echar un vistazo al otro lado del planeta. Tampoco hay nadie allá. Entonces te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien, serás un verdadero sabio. ¿Yo?, dijo el Principito. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier lugar. No necesito vivir aquí, dijo el rey. Me parece que mi planeta, en alguna parte hay una rata vieja. La oigo por la noche. Tú podrás juzgar a esa rata vieja. De vez en cuando la condenarás a muerte. Así tu vida dependerá de tu justicia. Pero en cada ocasión la indultarás para que mantengas con vida
y siempre tengas a alguien a quien juzgar. Pues solo hay una. A mí, respondió el Principito, no me gusta condenar a muerte y creo que ya debo de irme. No, dijo el rey. Pero el Principito no quiso penar al viejo monarca, así que, tras haber preparado sus cosas, le dijo: si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, ¿podría darme una orden razonable? ¿Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de 1 minuto? Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondió nada, el Principito dudó un instante. Luego, con un suspiro, se puso en marcha. Te nombro mi embajador, se apresuró a gritar entonces el rey. Su aspecto denotaba una gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía a sí mismo el Principito durante su viaje.